Bueno, Jorge, te preguntaba sobre estos militares implicados que están detenidos, si hasta allí llegó el núcleo de militares que estaban conspirando, o Sí, presuntamente conspirando, o hay el peligro de que existan otros militares. Mira, afortunadamente Si ya... hicieran ellos solos es como una locura, ¿no? Afortunadamente ya fue completamente yugulado. No era un golpe de Estado realmente, porque un golpe de Estado necesita tropa, necesita, digamos, un despliegue suficiente. Bueno, decía Gerardo Blay esta mañana que para que sea un golpe tiene que consumarse. En todo caso, una intentona. Bueno, en todo caso fue un atentado golpista, porque el objetivo principal era el asesinato del presidente de la República y actuar sobre algunos blancos tácticos, como ellos lo llamaban. Y además, ellos sabían que esta agresión tenía un tiempo corto porque a todos, curiosamente, les pidieron visas norteamericanas entre los días 2 y 3 de febrero. Ellos comentan... ¿Hay documentación? Nada de lo que te estoy diciendo, nada, absolutamente nada, lo estoy diciendo sin que haya una suficiente documentación, un suficiente respaldo. Visas norteamericanas, hablan de un taxista que los llevaba a uno de los enlaces de estas 7 personas a la embajada norteamericana, donde recibían apoyo y donde recibían, entre comillas, información para un posible asilo político antes de que se diera este proceso de violencia extrema como la que se pensaba perpetrar. Este comunicado era el detonador, así es mencionado. Y per se el comunicado es profundamente ilegal, profundamente anticonstitucional. Ahora te pregunto, por ejemplo, hablar de un gobierno de transición, Jorge, que alguien plantea, mira, debería haber un gobierno de transición, ¿eso es golpismo? Fíjate, lo que dice aquí es exactamente igual lo que hizo Carmona Estanga el 11 de abril. Aquí hablan de restituir la descentralización, es decir, los alcaldes y gobernadores dejan de ser alcaldes y gobernadores porque esta junta de gobierno restituiría la llamada descentralización. Aquí hablan de que nombrarían una nueva junta directiva de PDVSA, aquí hablan de que convocarían al Fondo Monetario Internacional para que se encargara de lo que ellos llaman enderezar la economía venezolana. Aquí hablan de convocatoria, lo mismo que dijo Carmona, que es presidente, que está dando un golpe de Estado para convocar a elecciones libres, democráticas, etc. Cuando dicen aquí la palabra transición, y además me pareció sumamente curioso cómo hay, otra vez, medicina basada en la evidencia, cómo hay un solapamiento en el tipo de palabras, el tipo de mensajes que envían estos dirigentes violentos de la ultraderecha venezolana y algunos personeros del Departamento de Estado norteamericano y del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ellos permanentemente, María Corina Machado, Antonio Ledesma, Leopoldo López, Roberta Jacobson, el senador Rubio de los Estados Unidos de Norteamérica, la señora Psaki que dice, nosotros apoyamos transiciones pacíficas y democráticas. Yo agarré la Constitución, la tengo en PDF, y en PDF tú tienes un recurso, una herramienta, y busqué la palabra transición. La palabra transición solamente aparece una vez en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es en la disposición transitoria 17ª, Vladimir, y es una disposición transitoria que dice: la circulación de monedas acuñadas y billetes emitidos con el nombre de República de Venezuela estará regulada por la reforma de la Ley de Banco Central de Venezuela, contemplada en la disposición transitoria 4ª de esta Constitución, en función de hacer la transición a la denominada República Bolivariana de Venezuela. No hay en ningún numeral, en ningún literal, en ningún artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela una sola alusión a que se pueda dar una llamada transición de ningún tipo, que nunca son pacíficas ni democráticas. El solo hecho de que haya un grupo de venezolanos señalando que debe ser derrocado el gobierno del presidente Maduro, que debe ser asesinado, porque yo tengo... Ahora, hablar de transición es hablar de derrocamiento, de golpe. Yo mostré, sin duda, o sea, al menos es hablar de algo que no está en la Constitución, es algo que es extraconstitucional. Y además, la señora María Machado en varios correos electrónicos mencionó que debía aniquilarse al presidente Nicolás Maduro. Nosotros presentamos esas pruebas. Una curiosidad, ¿por qué no la llaman María Corina Machado, que es su nombre completo? No sé cómo se llama, María Machado no se llama, pues. María Corina. Bueno, María Corina Machado presentamos unos correos electrónicos firmados por ella, absolutamente demostrados que provenían de su cuenta de correos, de su computadora, donde se señalaba que debía aniquilarse al presidente Nicolás Maduro. En el caso concreto de este señor Ledesma, nosotros no podemos continuar, y me refiero a todo el pueblo de Venezuela, permitiendo que tú puedas hacer un doble juego. Yo soy alcalde,
electo por el pueblo de Caracas, digamos, por el municipio más grande de la llamada área metropolitana de Caracas. Soy alcalde electo, es decir, yo tengo unos derechos que me preserva la Constitución de la República y también tengo unos deberes. Yo no puedo ser alcalde electo y eventualmente caerle a cachetadas a una persona porque me dé la gana. Yo no puedo ser alcalde electo y eventualmente recurrir a formas violentas de actuación política. Imagínate tú por un momento que el Partido Socialista Unido de Venezuela decida recurrir a la violencia para derrocar a Capriles Radonsky. Yo opino, y tengo pruebas también de eso, que Capriles es un pésimo gobernador, pésimo, malo, malo con ganas. Yo creo que es uno de los peores gobernadores que ha tenido el estado de Miranda en su historia, pero fue el gobernador electo por la mayoría de los votos en el estado de Miranda. Imagínate que nosotros publiquemos un comunicado y digamos, el gobierno de Capriles Radonsky en Miranda llegó a su fase terminal. Nosotros necesitamos que haya una transición pacífica, que Capriles deje de ser gobernador del estado de Miranda, que Capriles renuncie voluntariamente, o si no lo renunciamos, y imponer un gobernador en el estado de Miranda. Imagínate tú, eso es por reducción al absurdo, pero es que jamás el chavismo ha dicho, mira, vamos a recurrir a las formas violentas. Chávez, después del 4 de febrero, después del levantamiento del 4 de febrero, en el año 98, planteó que nosotros debíamos participar en la política por las vías de las reglas que la democracia establece. Incluso una regla como la democracia de la Cuarta República, ¿te acuerdas? Que anticipaban las elecciones de gobernadores para que, ¿te acuerdas cuándo fue eso? Cuando ya era inminente la victoria de Chávez. Por cierto, ¿las parlamentarias se van a adelantar? No, yo eso no, es el Consejo Nacional Electoral quien decide la fecha y el cronograma electoral. Solamente te quiero decir que Chávez, desde el momento en que se decidió participar en las reglas de juego democrático, ni una sola vez nos hemos salido de los cánones que la Constitución Volviendo a Ledesma, ¿cuáles son los vasos comunicantes entre Ledesma y esa conspiración? O sea, ¿cuáles son los elementos que hacen que Ledesma haya sido detenido y esté hoy en el SEBIN? O sea, ¿cuáles son las pruebas de eso? Primero, hay muchos elementos públicos, muchísimos. Este es uno. Perdóname, Vladimir, pero o sea, este es un elemento público. Él asume la responsabilidad de esto que él está publicando junto a María Corina Machado y junto a Leopoldo López. Él asume esta responsabilidad. Este es un elemento público. Declaraciones hasta el cansancio, donde señala que la salida, donde señala que hay que salir del régimen de Maduro, pero también medicina basada en la evidencia. Hay evidencia, las computadoras tienen muchísima información acerca del involucramiento de estos llamados sectores civiles. Hay una señora que evidentemente, tú estás de acuerdo conmigo, no es chavista, que es la señora Patricia Poleo, y la señora en un canal televisivo en Miami devela por completo, los llaman militares patriotas a este pequeño grupo de militares que fueron tocados por el atentado golpista, pero los llama así. Ella llama e incluye a Julio Borges, no, o sea, no es Diosdado, no es Jorge Rodríguez, no es Taren, no es Agua, es Patricia Poleo, quien dice que Julio Borges, quien señala también a María Machado. Que Patricia Poleo es una patriota cooperante? No, Patricia Poleo es una periodista que además está muy comprometida con todo lo que significa salida violenta. Ella, per se, es una persona de una personalidad profundamente violenta, igual que Leopoldo López, de personalidad violenta. Tú revisas los Twitter, las intervenciones. Imagínate tú que yo venga aquí y diga, otra vez por reducción al absurdo, nosotros tenemos que salir ya de Capriles Radonsky, ya. El gobierno de Miranda no se aguanta, Capriles Radonsky tiene que renunciar ya, o si no nos vamos a la calle. Esas son las palabras textuales de Leopoldo López, refiriéndose al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Te voy a hacer una pregunta para ir a la pausa. Antes que vayas a la pausa, te comento esto. ¿Tú sabes cuánto se ha gastado Ledesma en viajes hasta el año 2013? No me dio tiempo de sacar la cuenta del año 2014. $600.000 en viaje a España. ¿Qué se le perdió al área metropolitana de Caracas en Madrid? No lo sé. A Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué se perdió en Estados Unidos de Norteamérica al área metropolitana de Caracas? No lo sé. A Colombia, a Israel, y en Israel tenemos información de muy buena fuente que se reunió con personeros del Mossad, del servicio de inteligencia israelí, y allí, bueno, recibió algunas instrucciones. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno quiero que conversemos sobre la forma en que fue detenido Antonio Ledesma. ¿Cómo no? Si esa forma, como se ejecutó la detención, está reñida o no con el Estado de Derecho. Vamos a la pausa y ya venimos con Jorge Rodríguez, alcalde del municipio de Libertador.